Hola, hola compañeros y compañeras, bienvenidos seas a tu Instituto CETEC para iniciar lo que viene siendo una nueva materia en lo que es tu preparación para el examen único del nivel bachillerato. La materia que vamos a impartir, compañeros, y que te pido tu atención para que una vez terminada la materia, o el tema mejor dicho, pasemos a un examen de autoevaluación, es Estructura Socioeconómica de México. La estructura socioeconómica de México, compañeros, vendría siendo como Historia de México 2 o vendría siendo la continuación de Historia de México contemporáneo. Pero para mejor entender este aspecto, vamos a ver lo que viene siendo la estructura socioeconómica de México. Y nuestra primera lección dentro de esta materia es Estructura y Países Subdesarrollados. Sabemos tú y yo que los seres humanos somos seres sociales, seres que no vivimos aislados, que no vivimos apartados, que no somos el clásico ermitaño que vive allá solito en la montaña, etcétera, etcétera. Somos seres que necesitamos vivir en una sociedad, pero compañeros, vivir en una sociedad no significa o no es suficiente las relaciones sociales. Se necesita forzosamente que en toda sociedad haya una estructura, una organización, compañeros. Y para poder mejor entender esto, pasemos a ver lo que es una estructura en un sentido genérico o general. Por estructura entendemos el conjunto de partes que se integran para conformar un todo o conformar una unidad, compañeros. Si queremos una unidad o queremos un todo, ese todo internamente está integrado por varias partes, debidamente relacionadas, debidamente vinculadas, debidamente jerarquizadas una tras otra. De esta manera, para que un coche o cualquier todo pueda funcionar, está conformado por varias partes. Y esas varias partes son los que le van a dar la unidad, el funcionamiento, la funcionalidad a ese todo o a esa unidad. Bajo este concepto, comprenderás que una estructura es un conjunto de elementos o de partes que se unen, que se relacionan, que se vinculan para formar un todo y en consecuencia este todo sea funcional y por tanto pueda llevar a cabo su misión dentro de lo que viene siendo la vida. Partemos ahora a ver lo que es la estructura social, compañeros. Decíamos hace rato que vivir en sociedad no es suficiente lo que viene siendo las relaciones sociales, las relaciones humanas. Vivir en sociedad implica, compañeros, que existan autoridades, leyes, empresas, instituciones, organizaciones. Y de esta manera hacer funcional lo que viene siendo una sociedad, compañeros. La estructura social, por tanto, es el conjunto de leyes, de autoridades, de instituciones, de organizaciones, de empresas, que se establecen dentro de una sociedad precisamente para hacer funcional a la misma, compañeros. La estructura social, por tanto, está integrado por varios elementos. Esos elementos son los que van a formar un todo, los que van a formar lo que viene siendo una sociedad, los van a integrar lo que viene siendo un país, los van a integrar por tanto lo que viene siendo una comunidad, compañeros. La estructura social en consecuencia está conformada por varios elementos como son la estructura política. La estructura política es el conjunto de autoridades, compañeros, el conjunto de organismos o de organizaciones, de partidos políticos, que se establecen dentro de una sociedad para mantener el orden, para mantener el poder dentro de la misma, compañeros. De por sí, habiendo autoridades, desde el policía hasta la gente de tránsito, donde no estamos de acuerdo tú y yo muchas veces, hay violencia, hay asaltos, robos, secuestros, violaciones, etc. Ahora imagínate una sociedad sin este tipo de estructura política. Quizás tú y yo estamos en contra del policía, de la gente de tránsito. Quizás tú y yo estamos en contra del funcionario público corrupto, en contra del juez corrupto y de muchos más. Pero imagínate ahora, si nosotros no tuviéramos ni policías, ni tuviéramos agentes de tránsito, ni tuviéramos ninguna autoridad. Es obvio que si ahorita tenemos caos y tenemos violencia, sin una estructura política simplemente no habría sociedad. Nos acabaríamos el uno al otro como en los tiempos primitivos, donde imperaría, compañeros, la ley del más fuerte, o la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. De esta manera entendamos, compañeros,
Los seres humanos, para vivir en sociedad, no es suficiente que tengamos convivencia social o relaciones humanas o relaciones sociales. Nos guste o no nos guste, requerimos necesariamente que haya autoridades, que haya gobiernos, un presidente, un gobernador, un presidente municipal, que haya diputados, senadores, legisladores, que haya partidos políticos, compañeros, a través de los cuales nosotros nos podamos integrar de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su forma de gobernar. Que existan sindicatos, compañeros, sindicatos de trabajadores, que haya agrupaciones patronales, para que de esta manera podamos echar a andar esta maquinaria llamada sociedad, compañeros. ¿Por qué? Porque como hemos visto, una estructura se conforma o se integra por varios elementos. Uno de estos elementos de la sociedad son las autoridades, son los partidos políticos, son los gobiernos, para mantener lo que viene siendo una convivencia o tratar de mantener esa convivencia. Insisto, si habiendo autoridades ve todo lo que existe hasta guerras, ahora imagínate si este mundo, esta sociedad no tuviera ese tipo de estructura política o de autoridades. La estructura socioeconómica de México también está conformada por una estructura jurídica. ¿Qué es la estructura jurídica? Son las diversas leyes, los diversos ordenamientos jurídicos que existen dentro de la sociedad precisamente para resolver los conflictos. Sabemos que vivir en sociedad implica muchos conflictos, muchos problemas y muchos litigios entre nosotros. La forma de resolverlos es a través de leyes, a través de códigos, a través de ordenamientos, a través también de autoridades llamadas jueces, quienes como terceros imparciales, ajenos al conflicto, ajenos al problema entre las partes, y escuchando sus argumentos y escuchando y atendiendo las pruebas que ofrecen, y con base en la ley puedan resolver de mejor manera esas controversias, esos problemas que se presentan dentro de la sociedad. Insisto, si habiendo leyes y habiendo jueces hay problemas, ahora imagínate qué sería de la sociedad si no hubiera ni jueces ni hubiera leyes. Insisto, imperaría la ley del más fuerte, imperaría la famosa ley del talión. Nos guste o no nos guste, necesitamos que haya leyes, que haya códigos, que establezcan lo que viene siendo una convivencia y una sana relación. Porque lamentablemente los seres humanos no sabemos vivir y no sabemos convivir. Un ejemplo, pongamos el caso del patrón y el trabajador. Ambos se necesitan, ambos compañeros, uno del otro necesita. ¿Qué sería del patrón si no hubiera trabajadores y viceversa? ¿Qué sería del trabajador si no hubiera patrones? Pero compañeros, ambos tienen intereses completamente opuestos, intereses completamente diferentes. Si por el patrón fuera, él nos haría trabajar 10, 12, 14 horas. Él nos pagaría en un salario mínimo de 105 pesos y nos pagaría hasta 30 o 20 pesos. Y nos haría trabajar de lunes a domingo. Pero si fuera por parte del patrón, por parte del trabajador, del obrero, él no trabajaría de lunes a viernes, sábado. Él trabajaría más de lunes a jueves. Y eso porque está de buenas. Él no pediría trabajar 8 horas. Él trabajaría solamente 4 horas, compañeros. Y eso porque está de buenas. Y si por él fuera, no pediría 105 pesos diarios, sino pediría unos 500 o 600 diarios. Como puedes ver, hay conflictos, hay intereses opuestos. Entonces la estructura jurídica a través de las leyes, concretamente Ley Federal del Trabajo, viene a decir, mira patrón, ni tú 14 horas, y mira trabajador, ni tú 4 horas, los dos, les guste o no les guste, son 8 horas, y se acabó el asunto. Mira patrón, ni tú les vas a pagar como salario mínimo 40 pesos, ni tú trabajador como salario mínimo vas a exigir o a reclamar que te paguen 500 pesos. Los dos, les guste o no les guste, 105 pesos. De esta manera la estructura jurídica integrada por leyes, por códigos y demás disposiciones jurídicas son parte fundamental del funcionamiento de una buena sociedad, compañeros. Pero además tenemos una estructura económica que está conformada por las empresas, por las industrias, por los comercios, por la economía, por todo lo que implica productividad, por todo lo que implica, compañeros, trabajar y producir para generar riqueza y generar, por tanto, satisfactores
para que los seres humanos podamos vivir y más que vivir, sobrevivir, compañeros. Una sociedad sin empresas, sin industrias, sin comercio, sin agricultura, sin transporte público, privado, terrestre, marítimo o aéreo, pues simplemente no se concibe, no se visualiza, compañeros. De esta manera, la estructura económica, como parte de lo que son las estructuras socioeconómicas de México, están conformadas por las empresas, las industrias, los comercios, los servicios, el transporte público, terrestre, marítimo, aéreo, compañeros, que llevan a cabo la producción, el proceso productivo, para poder elaborar artículos, mercancías, distribuirlas, comercializarlas, etcétera, etcétera. De esta manera, como podemos ver, los seres humanos tenemos que sobrevivir. La naturaleza ya no da para más. Somos ya tantos o miles o millones, mejor dicho, miles de millones de seres humanos, que dejar que la naturaleza por sí misma nos dé todo lo que necesitamos, simplemente se acabaría el ser humano. De esta manera, la estructura económica también es fundamental, es básica en toda sociedad, para que esa sociedad, a través de la estructura económica, pueda mantener justamente un desarrollo, un progreso y un mejor bienestar social, compañeros. Las sociedades, compañeros, no son estáticas. Las sociedades de los países constantemente cambian, constantemente evolucionan, constantemente se transforman, compañeros. De esta manera, una vez que hemos visto que una sociedad, compañeros, para poder sobrevivir, requiere de varios elementos, de varias partes, y con esto constituir su estructura socioeconómica, encontramos que las sociedades no son estáticas, evolucionan, cambian, se transforman, se modifican, a veces para bien y a veces para mal. De esta manera, compañeros, dentro de la sociedad existen dos tipos de cambios: el cambio coyuntural o de forma y el cambio estructural o de fondo. Porque, insisto, las sociedades no son estáticas, las sociedades cambian constantemente. Si analizamos la sociedad de la época de Porfirio Díaz a la sociedad actual, hay una enorme diferencia. Si analizamos la sociedad de la Edad Media, de la época feudal, del señor feudal y del siervo, a lo que hoy viene siendo la sociedad actual, también tenemos una gran diferencia. Y si analizamos, compañeros, la sociedad del hombre primitivo con la sociedad de la Edad Media, pues también encontramos una enorme diferencia. Con esto podemos visualizar, compañeros, que las sociedades no son estáticas, son dinámicas. Cambian, se transforman, se modifican constantemente. De esta manera, los cambios que dan en una sociedad son de dos tipos: el cambio estructural o de fondo y el cambio coyuntural o de forma, compañeros. ¿Qué es el cambio coyuntural o de forma? Son cambios pasajeros, que en realidad no generan ninguna modificación importante, ninguna transformación trascendental dentro de la sociedad. Si hay cambios, vamos a decir que son cambios que no afectan a profundidad a la sociedad. Son cambios simplemente pasajeros, que no van a transformar o a modificar a la sociedad en gran manera, sino que va a permanecer igual, con algunos pequeños y ligeros cambios. Y hagamos dos ejemplos, compañeros. Sabemos que para que una sociedad funcione, el Poder Ejecutivo tiene varias secretarías. El presidente de la República, por muy bueno que sea, no puede él solito administrar todo un país. Entonces el presidente de la República tiene varias secretarías: Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional, y un sinnúmero, cerca de 19 secretarías de Estado tiene el gobierno. Pues estas secretarías, compañeros, y a través de los diversos presidentes, las han cambiado, las han modificado. Ejemplo, la Secretaría de Función Pública, antes de llamarse así, se llamaba Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM. Y antes de llamarse SECODAM, se llamaba SECOGEF, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Y antes de ser SECOGEF, ¿qué crees? No existía esta secretaría. Esta secretaría simplemente formaba parte de lo que era la Procuraduría General de la República, que se encargaba de checar o de visualizar y evitar los actos de corrupción dentro del sector público, dentro de los funcionarios públicos.
Fue el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, del 82 al 88, quien dentro de su política te crea este cambio. Y dentro de la unidad de la Procuraduría te la separa y te forma una nueva secretaría. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en aquel tiempo conocida como la SECOGEF, cuya función era precisamente evitar la corrupción en el sector público entre los funcionarios y demás situaciones. Al menos tratar de que no se cometieran tantos actos de enriquecimiento ilícito que se llevan a cabo. Pasa el tiempo, compañeros, y nos llega Vicente Fox Quesada como presidente de México, del año 2000 al 2006. Y él nos cambia la SECOFEB y le pone el nombre de SECODAM, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con la intención obviamente de mejorar y tratar de que esta secretaría pueda mejor cumplir sus funciones de vigilancia y supervisión en el ejercicio debido y correcto del servicio público, evitando la corrupción y demás cuestiones de los servidores públicos, desde el presidente, secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, etcétera. Como puedes ver, hay un cambio, pero es un cambio de forma. Quizás hubo algunos cambios, pero intrascendentales. En esencia, no hubo ese gran cambio, esa gran transformación. Viene Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente, que le cambian el nombre y le dan el nombre de Secretaría de la Función Pública, que en esencia viene siendo lo mismo: combatir la corrupción, vigilar los actos indebidos de los funcionarios, etcétera, etcétera. Como puedes ver, este es un cambio coyuntural, un cambio de forma, un cambio pasajero, quizás un cambio de membrete de nombre, pero que en esencia no vino un cambio estructural, un cambio de fondo. Un ejemplo más los tenemos en los gobiernos neoliberales. Recuerda que el neoliberalismo se estableció de 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto 2018. Esto es, Miguel de la Madrid Hurtado 82-88, Carlos Salinas de Gortari 88-94, Ernesto Zedillo Ponce de León 94-2000, compañeros, Vicente Fox Quesada 2000-2006, Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012 y Enrique Peña Nieto 2012-2018. Como puedes ver, son varios presidentes y fueron muchos años, pero en sí fue el mismo modelo neoliberalismo, un modelo a favor de las minorías y en contra de las mayorías. Un gobierno que benefició a los grandes empresarios, a los grandes inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que son minoría, en contra y en perjuicio de la población en general, estudiantes, trabajadores, obreros y demás tipos de situaciones. Y aunque dentro de este neoliberalismo, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, del 2000 al 2012, fueron presidentes salidos del PAN, Partido Acción Nacional, partido opositor al PRI, Partido Revolucionario Institucional, que tenía una hegemonía y un control del poder público por más de 70 años, a pesar de eso, no hubo ningún cambio. Todos estos gobiernos ya citados mantuvieron la misma postura: privatizar el sector público, privatizar los servicios públicos, educación, agua, telecomunicaciones, comercio, bancos, transporte, ferrocarriles, y dejarlo en manos privadas, porque el neoliberalismo lo que pretende y lo que busca es precisamente el enriquecimiento de unos cuantos a costa de otros. Entonces mantuvieron una política de no subir los salarios, sino más que en el mínimo. Y durante estos gobiernos el salario subió 1 peso, 1.50, 1.80, 2 pesos, etcétera. Hayan sido priistas o panistas, haya sido quien haya sido, mantuvieron la misma política, el mismo sistema, compadres. Prueba de esta situación, te la ponemos sencillo. Si tú al banco le debías 10,000 pesos, y haciendo un gran esfuerzo juntabas 5,000 pesos, de acuerdo con las matemáticas, pues tu saldo serían 5,000. Si debo 10 y abono 5, pues por tanto mis saldos son 5. De acuerdo con la política neoliberal, cuando te ibas a ver tu estado de cuenta, decía el banco: no, me sigues debiendo 7,000. Ah, caray, ¿cómo que te sigo debiendo 7,000 si no te di 3,000, te di 5,000? Pero el banco te decía: pero es que esos 5,000, 3,000
se abonaron a tu deuda principal y los otros 2,000 pesos son por concepto de intereses moratorios, gastos de ejecución, cobranza, gastos administrativos, y ya con eso el banco se llevó 2,000 pesitos. Política neoliberal, al revés. Yo al banco le llevo 10,000 pesos, compañeros, y le digo al banco, aquí están, abro mi cuenta de ahorros, ¿y cuánto el banco me da? Promedio de 100 pesos cada mes. De tal manera que en un año esos 10,000 pesos van a ser simplemente 12,000 pesos. Entonces, como puedes ver, 11,200, perdón. Como puedes ver, pues de nada sirvió. Esto, compañeros, es un cambio coyuntural o de forma. En esencia no hay cambio, no hay transformación. Hubo muchos presidentes, el gobierno neoliberal, pero fue la misma política, el mismo sistema. Hubo cambios en nombres de secretarías, mismo cambio, el mismo sistema. Y así muchas secretarías han cambiado, pero simplemente de forma de membrete. Los verdaderos cambios, los auténticos cambios, los que realmente sí transforman, modifican, y de esta manera se altera la sociedad en todos sentidos, es el cambio estructural o el cambio de fondo, conversa. El cambio estructural o de fondo son los que afectan de forma duradera a la estructura y al sistema social en general, conversa. Es decir, ese es un cambio de fondo. Son los que afectan de forma duradera a la estructura y al sistema social en general, conversa. Donde aquí sí la transformación de la sociedad es inminente. Si tú quieres, es un cambio abrupto, un cambio brusco, donde dejamos de ser para convertirnos ahora en esto. Y los ejemplos típicos de cambio estructural o de fondo son las revoluciones, incluyendo a las guerras. Y como muestra de Dios tenemos la Revolución Francesa y la Revolución Mexicana. La Revolución Francesa en 1789 fue un movimiento en donde los plebeyos, la plebe, el pueblo, el tercer estado, llamado Estado Llano, conformado por los campesinos, los obreros, los artesanos, comerciantes y pueblo en general, que vivían en pésimas condiciones en contraposición al primer estado, que es el de la nobleza, príncipes, reyes. Recuerda que Francia históricamente es el ícono, el prototipo de la monarquía, donde el monarca o el rey tenía todo el poder junto con su corte de nobles, de príncipes, de duques, de condes, donde vivían pues en la abundancia. Y el que se amolaba, el que vivía más, era el pueblo, compadres. Recordemos a los reyes Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. La Revolución Francesa 1789 tuvo por objeto y acabó con la monarquía. De hecho, a Luis XVI y a su esposa María Antonieta los guillotinó. No solamente los destituyó, destronó del poder, sino que además los mató a través de la guillotina. Con esto Francia viene a generar una nueva forma de gobierno, anulando la monarquía y creando la república con división de poderes, y por primera vez reconociendo los derechos y libertades del ser humano. Porque los seres humanos ante el rey éramos súbditos, sin derechos y sin libertades. Como fuimos en la Edad Media como siervos y como fuimos en la Antigüedad como esclavos. Y entonces crea la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aquí se viene todo un cambio completo, no solamente en Francia, sino que se toma como ejemplo para que todos los demás países sigan ese mismo modelo. Otro ejemplo lo tenemos de 1910 a 1917 con nuestra Revolución Mexicana de Madero, donde después tuvo por objeto acabar con el porfiriato, la dictadura de Porfirio Díaz de 1876 a 1911, donde Porfirio Díaz benefició a las minorías, a unos cuantos, en donde el trabajador y el obrero vivían en pésimas condiciones, no solamente laborales, sino de vida. De esta manera, la revolución encabezada por Madero, continuada por Villa, por Zapata, por Obregón, por Carranza, fue una revolución, pues ahora sí, una lucha, una guerra civil interna, que vino a acabar con las estructuras, con toda la vida política, social, cultural, estructura que vivía el porfiriato para dar una nueva sociedad. El México posmoderno, o el México contemporáneo, con los gobiernos por revolucionarios y sus demás instituciones, compadres. Las guerras, nada más pensemos la Segunda Guerra Mundial.
¿sí? 1939-1945. Con motivo de esta Segunda Guerra Mundial, los entonces potencias del mundo, Francia, Inglaterra, España, entre otras, quedan completamente pues sobajadas y se convierten en nuevas potencias mundiales, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos como las nuevas potencias mundiales. Como puedes ver, hubo un cambio, una transformación. Las otrora poderosas, Francia, Inglaterra, España, simplemente han quedado pues en bancarrota, destruidas con motivo de la primera 1914-18 Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial 39 al 45. Surgen dos nuevas potencias, la URSS, que postula el socialismo, y Estados Unidos, que postula el capitalismo, y que viene a enfrentar un nuevo conflicto a nivel mundial entre socialismo contra capitalismo y a generar la famosa Guerra Fría. Con estos ejemplos estamos viendo que ha sido un cambio estructural, un cambio de fondo, compañeros. Un cambio que se da dentro de la sociedad. A diferencia del coyuntural o de forma, pues que es pasajero, no hay muchas modificaciones, quizás a veces nada más son de membrete, pero el verdadero cambio es el estructural o de fondo. Y el mundo y nuestra historia también está llena de ambos tipos de cambios. De esta manera, compañeros, según la estructura de cada país, su estructura socioeconómica, va a permitir que entonces tengamos dos tipos de países. De esa manera tenemos los países desarrollados y los países subdesarrollados. Esto va a ser de acuerdo a sus estructuras socioeconómicas, económica, social y política de los países, compañeros. Lo que va a implicar un mayor crecimiento y un mayor desarrollo económico. Lamentablemente, y esto sí es para ponernos triste, compañeros, y no porque México perdió un mundial o porque México fue eliminado en los octavos o en no sé qué tanto, eso no tiene trascendencia. Realmente tiene trascendencia es que México, de acuerdo a su estructura socioeconómica, de acuerdo a las características que tiene su estructura económica, social y política, México está considerado como un país subdesarrollado. También conocido país en vías de desarrollo, que son los términos románticos, porque en realidad detrás del nombre país subdesarrollado o en vías de desarrollo existe el término país atrasado, compañeros. En contraposición a los países desarrollados como son Japón, Alemania, Francia, Inglaterra y obviamente Rusia, y obviamente pues el prototipo, el ícono de los desarrollados, que es Estados Unidos, compañeros. ¿Qué es lo que permite que un país sea considerado subdesarrollado y un país sea considerado desarrollado? Son varias las características que hoy vamos a analizar. El siguiente tema, por tanto, es las características de los países subdesarrollados en base a sus estructuras. Y esas características que determinan que México y otros países, África, compañeros, la mayoría de estos dos países africanos, gran parte de los asiáticos y todos los latinoamericanos desde México hacia abajo, incluyendo a Portugal, pues sus características se fijan en el aspecto económico, social y político. ¿Por qué México es un país desarrollado? Veamos las características o las causas económicas. Somos un país subdesarrollado porque en su estructura económica tenemos una injusta distribución del ingreso, compañeros. Unos cuantos tienen todo, miles y millones de pesos, y la mayoría, pues nomás no, sin ofender y sin mal hablar. Los Slim, los Salinas Pliego, los Servitech y muchos más acumulan la gran parte de nuestro ingreso nacional. Ellos tienen y son millonarios. Y esto no está mal, ni estoy en contra de ellos. Pero ¿por qué hay esta injusta distribución de la riqueza? Porque las ganancias son más que los salarios. ¿Qué es lo que permite que haya injusta distribución de la riqueza? Pues los bajos salarios, los pésimos salarios, compañeros. ¿Sí? Que ya hablaremos ahorita de esos pésimos salarios.
De esta manera, toda la riqueza que genera Bimbo, toda la riqueza que genera Telmex y demás empresas, pues quedan en la mayor parte de sus dueños y propietarios, precisamente porque en sus empleados hay una injusta distribución de la riqueza. Pongamos un ejemplo, compañeros. ¿Cómo explicar lógicamente que México, siendo un país subdesarrollado, tiene dentro de la lista de los hombres más millonarios del mundo, o multimillonarios, a varios mexicanos? Es una revista especial llamada Forbes, en donde hace una lista anualmente de la gente más acaudalada, donde aparece por razones obvias un tal Bill Gates, donde aparecía un Steve Jobs, donde aparecía un Zuckerberg, creo que es el de Facebook, etcétera, donde aparecía el creador de Amazon y varios más. ¿Se entiende? Se ve porque son países que viven en países capitalistas, países desarrollados. Pero ¿cómo entender y cómo explicar que en un país subdesarrollado, atrasado, tengamos esa cualidad de que también tengamos millonarios del primerísimo nivel de los países del primer mundo, de Alemania, de Japón, etcétera, etcétera? Esto se debe a que la riqueza en nuestro país es injusta. Unos cuantos reciben toda la millonada y la mayoría con salarios raquíticos, pues andamos ahí sobreviviendo. Bueno, ¿qué otra causa, compañeros, económica permite que México tenga el carácter o calificativo de país subdesarrollado? Los salarios bajos. Ahora se decía que durante el neoliberalismo del año del año 88, 82 hasta el 2018, los salarios aumentaron 1 peso, 1.20, a lo mucho 2 pesos. Dicho con respeto, como se decía en ese tiempo, pues fue un recuerdo del 10 de mayo, compañeros. Los salarios estaban en promedio de menos de 100 pesos. Y te recuerdo que en México se paga por jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo es de 8 horas. De tal manera que en los tiempos neoliberales, lo más alto a que llegó el salario fue promedio de 80 pesos. Entonces, imagínate, si en México el salario se paga por jornada de trabajo de 8 horas y el salario mínimo, por tanto, es de 80 pesos, se están pagando a 10 pesos la hora. En Estados Unidos, hasta donde yo sé, allá se paga por hora. No te pagan por jornada, sino por hora. De tal manera que te contratan por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, según lo necesite la empresa, el patrón. Y lo más, permíteme la expresión, lo más jodido son $9 por hora. De tal manera que por 1 hora te van a pagar $9. Que si tomamos en cuenta que la moneda mexicana vale 20 pesos, el tipo de cambio, entonces serán 180 pesos. 180 pesos 1 hora. Y si te contratan 2 horas quiero que vengas a trabajar de 8 a 10 de la mañana, quiero que vengas a limpiar, a barrer, a trapear, porque para eso, ese es el tipo de salario mínimo que pagan, o de pago de hora que pagan allá en Estados Unidos. Por barrer, por trapear, por limpiar, por cocinar, por podar el jardín, $9 la hora. Entonces nos contratan de 8 a 10 y en suma total nos van a pagar lo que viene siendo 360 pesos. Y después de las 10, chino libre, hago lo que yo quiera. Claro, muchos me dicen, bueno, eso no compare, la economía de Estados Unidos es más cara que aquí. Sí, claro. Pero si tú le buscas y le rascas, vas a encontrar en Estados Unidos lugares también baratos, económicos para la comida, para la ropa, para muchas cosas. Sin ofender. Y como ejemplo, vete aquí al centro de Catepec y te dan tacos de guisado a 5 pesos. Vete al Metro Indios Verdes y encuentras tacos de carnitas 2 por 10 pesos o por 12 pesos. Entonces, como puedes ver, en Estados Unidos también se da ese tipo de fenómeno o de situación. ¿Por qué en México somos un país subdesarrollado económicamente hablando? Porque tenemos un salario o tenemos salarios pésimamente bajos, muy bajos, compañeros. Otra característica más con motivo del salario es el poder adquisitivo del salario. Es decir, el poder adquisitivo de nuestra moneda es muy bajo, es muy bajo. Creo que todos hemos vivido la amarga experiencia y es clásico esta frase. Tardo más en cambiar un billete de 500 pesos que se me acabe. Cambias un billete de 500 y en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos comprando X mercancías, se te acabaron tus 500 pesos. Como puedes ver, el poder adquisitivo es el poder que tiene el dinero para comprar más cosas.
En nuestro país, con nuestro dinero, cada vez compramos menos y menos cosas, compañeros. De esta manera, no solamente es la mala distribución del ingreso, solamente son los bajos salarios, sino que junto con ello implica que nuestro poder adquisitivo es muy bajo en relación a lo que viene siendo nuestra moneda, compañeros. Otra característica propia económica de los países subdesarrollados, compañeros, es su comercio internacional. Sabemos que los países también entre ellos comercializan, entre ellos hay compra y venta, máximo ahora con la famosa globalización económica y máximo ahora con los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Entonces México vende y compra al extranjero, pero el comercio internacional se distingue por las exportaciones y las importaciones. ¿Qué es lo que hace que México sea un país subdesarrollado económicamente en base a su comercio internacional? A que México tiene más importaciones que exportaciones. México compra más producto extranjero que vender productos mexicanos al extranjero. Y lo peor, nosotros lo que importamos son materia prima. Y lo que exportamos, lo que exportamos, lo que vendemos al extranjero, ahora sí, lo que exportamos al extranjero, lo que vendemos al extranjero es materia prima. Y lo que importamos, lo que adquirimos del extranjero, son productos. ¿Y es un producto? Simplemente es una materia prima que han procesado y le han puesto un envase, le han puesto algunas sustancias químicas, conservadores, y nos lo venden, compañeros. Los países subdesarrollados tienen, compañeros, muy pocas exportaciones, venden muy poco al extranjero. En cambio tienen grandes importaciones, compran mucho hacia lo extranjero. Y aquí lo más grave, compañeros, en tecnología, sabemos que somos países que no tenemos tecnología propia, que dependemos completamente del extranjero, de los asiáticos. Ahí tenemos Sony, Panasonic, Iowa, Kingwood, LONGi, Motorola, y toda nuestra tecnología pues es simplemente dependiente de ellos. Seremos muy buenos en los videojuegos y nos jactamos y presumimos que hacemos los juegos en minutos o si no hasta en segundos. Lo importante de un país desarrollado no es eso, lo importante es que él crea, él inventa la tecnología. Y los países subdesarrollados, ante la falta de tecnología, se ven obligados a tenerla que comprar. Nos convertimos simplemente en consumidores. Y esto hace que haya una desigualdad en el comercio internacional. Cuando México vende productos mexicanos en extranjero, traemos divisas, traemos euros, traemos dólares. Y esto obviamente hace que tengamos finanzas sanas y tengamos mejor economía. Pero cuando es al revés y sacamos nuestros pesos al extranjero, pues entonces comprenderás que entonces nuestra economía y nuestro crecimiento viene siendo menos que el que viene siendo el de ellos. Como puedes ver, de esta manera, compañeros, en los salarios, la distribución injusta del salario, el poco poder adquisitivo de nuestra moneda, nuestro comercio internacional que se basa más en importaciones que en exportaciones, es decir, compramos más y vendemos menos, es lo que determina, por tanto, que seamos un país subdesarrollado. Más aparte, lo que implica que no somos productores o inventores o creadores de tecnología, sino somos solamente compradores y distribuidores de lo que viene siendo la tecnología. ¿Sí? Por último, un aspecto más que implica económicamente que seamos un país subdesarrollado, compañeros, es que nuestro aparato productivo está todavía muy atrasado. Entonces nuestras empresas, nuestras industrias, en relación con las poderosas de Estados Unidos, pues ya tenemos un gran atraso o retroceso en el aspecto tecnológico, en el aspecto competitivo, en el aspecto productivo, compañeros. ¿Sí? La prueba, somos un país inmensamente rico en petróleo, pero tenemos que comprar la gasolina a Estados Unidos y a otros países para que tengamos la gasolina. Y la gasolina, tú bien lo sabes, se obtiene del petróleo con motivo de la refinación.
Entonces, ¿cómo explicar que siendo un país que soy inmensamente rico en la materia prima, en el insumo que es el petróleo, resulta que me veo obligado a exportar, a comprar la gasolina, el mismo petróleo refinado, convertido en gasolina? Porque todavía no tenemos el aparato productivo eficiente para poder hacer este tipo de situaciones. Porque hemos dependido justamente de la gasolina cuando aquí tenemos la materia prima. ¿Se entendería si no tuviéramos petróleo? ¿Se entendería si fuéramos un país que no tuviera esa riqueza petrolera? Pero resulta que es al revés. Pues bien, jóvenes, de esta manera ahí está nuestro drama, en donde México es un país subdesarrollado económicamente hablando, por sus bajos salarios, por su injusta distribución de la riqueza, por su falta de poder adquisitivo, comperos, por su comercio internacional basado en más exportaciones que importaciones, en más importaciones que exportaciones. Compramos más cosas extranjeras y vendemos muy pocas cosas mexicanas al extranjero. Con esto, comperos, terminamos nuestra primera parte de estructuras socioeconómicas. Y rápidamente, para que se nos quede bien clarito, porque ahorita vas a hacer tu examen de autoevaluación, recordamos que el tema que vimos fue estructuras y países subdesarrollados. Entendiendo por estructura en términos generales, el conjunto de varios elementos o de varias partes que se unen, que se integran para formar un todo, una unidad. Y para que este todo o esta unidad pueda funcionar, necesita de todos estos elementos. De igual manera, una sociedad, para poder vivir, para poder convivir y para poder sobrevivir, no es suficiente las relaciones humanas, la convivencia humana, las relaciones sociales. Nos guste o no nos guste, necesitamos que existan instituciones, leyes, autoridades, organizaciones, empresas, comercio, etc. Y ese conjunto que he mencionado se conoce como las estructuras socioeconómicas de México. De esta manera, la estructura social está conformada por todo lo que viene siendo las instituciones, escuelas, iglesias, compañeros, universidades que se encuentran dentro de una sociedad. También está conformada por las autoridades, partidos políticos que disputan el poder, la autoridad, el gobierno y conforman la estructura política. Las leyes y los jueces constituyen la estructura jurídica, compañeros, y las empresas, los comercios, las industrias, los negocios constituyen la estructura económica. La sociedad es cambiante, la sociedad, compañeros, no es estática y tenemos cambios coyunturales o de forma, cambios pasajeros que no hay grandes transformaciones, y los cambios estructurales o de fondo que se van a provocar cambios, transformaciones en la sociedad. Ejemplo, las guerras, ejemplo, las famosas revoluciones, la francesa, la mexicana, la cubana, la soviética, y cuántas más se han dado en el mundo y que han transformado justamente al mundo y han transformado a la ciudad, a los países, etcétera, etcétera. Hemos visto que, de acuerdo a su estructura socioeconómica, los países se dividen en desarrollados y subdesarrollados. Y lamentablemente, dadas nuestras condiciones socioeconómicas, México es un país subdesarrollado. Y analizamos las características económicas que nos conllevan o nos llevan a ser lo que viene siendo un país subdesarrollado. Pues bien, jóvenes, hemos terminado con esto la primera parte de estructura socioeconómica. Nos quedan todavía 2 lecciones. Te invito y te deseo lo mejor de las suertes, no solamente tu maestro, sino también tu escuela, el Instituto CETEC, para que procedamos a tener un buen resultado en nuestro siguiente examen de autoevaluación. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros.